este Viernes Santo, en este majestuoso día, los cristianos de toda la tierra nos detenemos para escuchar el relato de la pasión y de la muerte de Jesús, aquel que nosotros reconocemos como el Señor, como el Kyrios de nuestra vida. Los 4 evangelios ponen a nuestra disposición esta extensa narración, que es desproporcionada con respecto al resto del relato de la vida del Señor. El testimonio del 4.º evangelio en este viernes es el testimonio de uno que se presenta como el discípulo amado, uno que sigue a Jesús paso a paso desde la captura en el Getsemaní hasta la hora de la crucifixión y de la muerte. Uno que puede decir en primera persona, y yo lo he visto y doy testimonio. Es un testimonio en el que la memoria de los eventos no es simplemente contada, sino que pasa por una meditación serena, por una contemplación amorosa sostenida por la fe en el crucificado resucitado. Por esto, el relato del Evangelio de Juan que leemos hoy es diferente, muy diferente, con respecto al de los otros que conocemos, de los evangelios que llamamos sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque este está contado en primera persona, de uno que dice, yo lo he visto y yo doy testimonio. Una narrativa en primera persona de uno que estuvo al pie de la cruz, y que no estuvo simplemente ahí y nos cuenta como quien entrega una crónica de los acontecimientos, el conjunto de eventos ocurridos. No, es una contemplación, un testimonio que junta a los hechos una lectura profunda realizada desde la fe, su fe de discípulo amado. La del discípulo amado precisamente es una praxis litúrgica y contemplativa que sabe escrutar los hechos, buscando la riqueza, buscando el sentido último y definitivo que hay detrás del gran signo de Jesús. A lo largo del Evangelio de Juan, Jesús ha realizado 7 signos que dan a conocer su identidad, 7 signos reveladores. Pero el último, el 8.º, es Él mismo y ocupa la mitad del Evangelio, del capítulo 13 al capítulo 22. Es su pasión, muerte y resurrección. Y en esta presentación del signo que es Jesús, podemos ver en el 4.º evangelio cómo ya, en cuanto transcurre la pasión y muerte de Jesús, como que aparecen los signos de la resurrección. Si lo miramos de atrás hacia adelante, desde el relato de la resurrección, donde Jesús se aparece en el cenáculo a sus discípulos y les muestra las llagas, y las muestra en condición de resucitado, podremos decir que es la mejor síntesis de lo que ocurre en el relato de la pasión. En este relato, las llagas de las manos, el pecho traspasado, ya están inscritas en el cuerpo bendito de uno que está siendo exaltado, glorificado, resucitado. Puesto que este relato es extenso, solamente quiero, en esta mañana de este Viernes Santo, hacer una lectura global para comprender el significado y captar lo específico de su presentación de Jesús, lo que llamamos su cristología. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo podemos contemplar los rasgos de Jesús en el camino de la pasión? Quien lea la pasión de Juan se va a dar cuenta enseguida de que este relato narra la violencia sufrida por Jesús por mano de un grupo de personas. Podríamos decir que la violencia sufrida por Jesús durante su vida, una violencia que fue sobre todo verbal y que se consumó a través de juicios, murmuraciones, calumnias que arrojaban una y otra vez sobre él y que fueron alimentando, preparando el terreno que explota en el momento crítico de la captura en el Getsemaní con la traición por causa de Judas, y que al final se sella en su condena. Pues bien, todo esto que se ha preparado a lo largo del Evangelio como un extenso juicio, cuando llega la hora de la pasión, se transforma
en un acto violento de persecución, de tortura, hasta la ejecución de una pena de muerte. Los adversarios, los enemigos de Jesús, ya lo habían dicho antes, habían arrojado también su punto de vista negativo sobre la persona de Jesús. En el relato del ciego de nacimiento, como ya leímos aquí, habían dicho en Juan 9:24, sabemos que este hombre es un pecador. Luego, después de haber contado la parábola del buen pastor, le responden mal, Juan 10:20, y dicen, este está endemoniado y está fuera de sí. En Juan 11:50 vimos cómo el sumo sacerdote Caifás, delante del Sanedrín, profetiza, es conveniente que muera un solo hombre por el pueblo y no la nación entera. Y es así como todas estas afirmaciones fueron alimentando el caldo de cultivo que ahora explota en la muerte de Jesús. Fue así como llegaron a tomar la decisión de matarlo. Y estamos en la hora del desenlace. Todas las previsiones se cumplen, las más nefastas, pero por un destino. No por un destino, digamos más bien, no simplemente por un plan de Dios previsto, no solo por la responsabilidad asumida de los que preparan el fin de su vida. Hay algo más de fondo. El discípulo amado va más allá que todos los relatos, que todos los evangelios, que todas las afirmaciones. Él nos invita a ver algo más de fondo. ¿Qué es lo que ocurre realmente en la pasión de Jesús? Él nos dice que Jesús no sufre solamente a causa de su condición frágil y humana, por causa de su encarnación que lo hace un hombre mortal, sino debido a una violencia que le infligen seres humanos. Personas que frente a un hombre que aparece como un justo, no hacen otra cosa que cargarla contra él, porque no soportan ni siquiera el poder verlo, como dice el libro de la sabiduría en el capítulo 2, versículo 14. Y Jesús pasó por un sufrimiento enorme. Jesús se convierte en la pasión en varón de dolores, conocedor experimentado de todos los quebrantos, como dice el cuarto cántico del siervo sufriente de Isaías 53:3. Fue varón de dolores, conocedor experimentado de todos los quebrantos. Un Jesús sufriente que es retratado ya en este cuarto cántico y que leeremos en la primera lectura de la acción litúrgica de esta tarde. Pues sí, los evangelios nos exponen este dolor de Jesús y nos invitan a considerarlo, pero sobre todo a entender lo que ocurre por detrás. ¿Qué hay detrás? Hay parecer, hay hermosura, te atraiga las miradas, no hay en él belleza que agrade, despreciado, desecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos. Ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro. Y este Jesús, torturado hasta la muerte, desfigurado de tal manera que no se es capaz de mirarle el rostro por la repugnancia que causa el estado en el que queda su cuerpo. Juan contempla todo lo que ocurre en esta carne bendita de Jesús maltratada, pero nos va a decir una lección. Jesús no sufre a causa de su naturaleza humana, sino porque otros lo atacan y violentan. Jesús había conocido el sufrimiento humano en encuentros de todo tipo con gente enferma y había luchado contra ese sufrimiento
que la gente llevaba en la piel y en el corazón. Pero resulta ahora que en la pasión de Cristo el sufrimiento es diferente. El sufrimiento es el resultado de una violencia, de una injusticia, de la maldad de la gente. Si seguimos despacio el relato de la pasión, nos vamos a dar cuenta de que Jesús es capturado, atado, llevado ante la autoridad religiosa, y en el interrogatorio dirigido por el sumo sacerdote Anás es abofeteado por un guardia. Luego pasa a manos de los poderosos que están en el mundo, por el representante del poder totalitario, Pilato. Jesús es azotado, coronado de espinas y burlado. Le hacen vestir el manto púrpura de los reyes, de los ricos, de los poderosos de este mundo, el púrpura del poder de Babilonia, como diría el libro del Apocalipsis. Y cuando Pilato presenta a este Jesús humillado ante la multitud, con los signos de la flagelación en la piel, con los moretones de la tortura, ridiculizado por el púrpura con el que lo vistió, Pilato dice: aquí está el hombre. Idú ho antropos, aquí está el hombre. Aquí está el ícono central de Jesús en la pasión según Juan. Jesús es el hombre, el hijo del Adán, el víctima de la violencia de su hermano, como ocurrió desde Abel en adelante. La crucifixión es sólo el acto extremo de esta violencia de la que el ser humano es capaz, hasta el punto de negarle al otro el derecho de vivir, de existir. Jesús en la cruz no es una imagen más del dolor por el cual puede pasar un ser humano. Él es la imagen por excelencia del dolor infligido por la violencia, por la voluntad del hombre, por su propio hermano. Es el sufrimiento debido a la violencia y a la injusticia que no queremos admitir. Preferimos sentir emociones por las víctimas de un tsunami, o de un terremoto, o de tantas otras formas de sufrimiento que causa la naturaleza, en vez de mirar con realismo el sufrimiento de las víctimas de la injusticia que reina en este mundo, que proviene de los errores fatales y de las malas decisiones humanas, y que deja muchas más víctimas que las que deja la naturaleza. Es el sufrimiento de los que se mueren de hambre, de los que están oprimidos, perseguidos, de la violencia de género, de los que se pudren en las cárceles, de los que son víctimas de guerras siempre decididas y patrocinadas por los poderosos de este mundo, por los fabricantes de armas, y por los que permiten también el aborto o la eutanasia, dejando un rastro inmenso de víctimas inocentes en el camino. Jesús en la cruz es víctima de esta violencia humana. Es lo que nosotros afirmamos cuando proclamamos que Él murió por nuestros pecados, como víctima de nuestros pecados. Y esta es una verdad profunda. Pero antes que nada, Jesús fue víctima de la violencia que vive en el corazón del hombre, que sale de dentro de nosotros, que decidimos irresponsablemente, no de ninguna de nuestras acciones llamadas pecados por los legistas de la religión. Jesús en la cruz expone el yo violento que todos llevamos por dentro, ese yo manipulador, ese yo que se quiere imponer, ese yo malo que el ser humano lleva por dentro. La cruz nos arroja, nos expone la foto de ese ser humano que nosotros no queremos admitir. Pero si es verdad que la historia de la pasión es la epifanía de una violencia, también tenemos que decir en este Viernes Santo, leyendo el Evangelio de Juan, que es el testimonio de cómo Jesús vivió esta violencia. Por lo tanto, es una epifanía del amor. Es sobre todo esta pasión de Juan la que nos testimonia cómo vivió Jesús este sufrimiento injusto. Desde su captura en el Getsemaní, cuando aparece como alguien que entra en la pasión con una libertad soberana, no como una víctima, sino como un hombre capaz de hablar fuerte. Un hombre que cuando se presenta hace que los otros caigan y se postran ante él. Así empieza el relato de la pasión según Juan. Un Jesús que pasa la noche al otro lado del torrente Cedrón, ese lugar que Judas conocía como el lugar donde se encontraban, lugar de la formación. Allí donde Jesús, sin posibilidad de escape, es traicionado
y donde el grupo armado llega para capturarlo, allí Jesús dice libremente, yo soy, yo soy. Y así Jesús detiene la resistencia armada y se da cuenta de que iba a beber la copa que el Padre le dio. Y este es el primer acto de libertad soberana de Jesús en la pasión. Dejen que se vayan estos. Pedro, guarda, infunda de nuevo la espada. Y le dice a los guardias, dejen que se vayan estos. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Él se expone en primer lugar, porque sólo así puede romper la cadena de violencia de la que es capaz el ser humano. Y entonces Jesús, arrastrado ante el sumo sacerdote, nuevamente con soberana libertad dice, yo he hablado libremente ante el mundo, yo no he dicho nada en secreto, pregúntale a los que me han escuchado. ¡Qué libertad! ¡Qué postura la de Jesús ante la calumnia! Ante la violencia, Jesús permanece en lo que se llama la parresía, la valentía, inquietando, preguntando, ¿por qué ejercen violencia sobre él? Si he hablado mal, muéstrame dónde he hablado, qué he dicho de malo. Y si hablé bien, ¿por qué me pegas? Pero Jesús no se venga, Jesús no se defiende. Y finalmente ante Pilato, Jesús tiene el coraje de decir lo impensable, lo indescriptible. Mi reino no es de este mundo, y si lo fuera, yo podría recurrir a la violencia, pero no, yo soy un rey. Para eso nací, para eso vine al mundo. Esta es mi misión, dar testimonio de la verdad, de la palabra de Dios. Jesús le dice a Pilato, yo soy un rey, pero un rey no como tú te lo imaginas. Me llaman rey, es una metáfora, no un rey como lo ejercen ustedes en este mundo. Yo vine al mundo para contraponerme a la mentira, que es la madre de toda la violencia, la mentira que está a la base de toda corrupción. Yo vine para ser testigo de la palabra de Dios. Y junto con esta libertad soberana de Jesús, el evangelista Juan, este evangelista apasionado de amor por Jesús, nos hace ver algo más, el amor. Jesús, que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Pues sí, el amor, el ágape de Jesús, brilla a lo largo de toda la pasión. El amor por su Padre Dios, como él mismo lo va a decir, es por mi Padre, por amor a mi Padre. Este Padre a quien quiere amar incluso hasta la muerte, y soportando la violencia humana que se precipita sobre él. Pero es también amor por nosotros, por sus hermanos, por la humanidad. Y es por eso que Jesús absorbe la violencia, la toma sobre sí mismo, no la hace rebotar con venganza o con defensa simétrica contra el delito, sino con un silencio. O como dice hoy la segunda lectura, la carta a los hebreos, con temor reverente. Eulabeia, se dice en griego, eulabeia, con piedad filial, que es la aceptación de la violencia de una manera diferente que la interrumpe con una mansedumbre activa. Y así Jesús muestra que está experimentado no solo en dolor, sino sobre todo en amor, amor hasta el extremo. El que había salvado a otros no se salva a sí mismo, les decían los enemigos en los otros relatos de la pasión. Aquí Jesús se pierde a sí mismo para salvar a otros, y es así como enfrenta la violencia. Y cuando Jesús dice todo está consumado, quiere decirnos que su eulabeia, su actitud filial, su temor reverente, lo ha mantenido en alto hasta el final, hasta la plenitud. Ahora no tiene nada más que entregar que su espíritu, su Santo Espíritu. Según Juan, la pasión se convierte así en una epifanía de la gloria de Jesús, del dolor de Jesús, del amor de Jesús, de la gloria del amor. Así Jesús venció el mal de la violencia que los hombres habían descargado sobre su cuerpo bendito y que ahora exánime sobre la cruz nos narra la historia de este amor. Jesús, en él, rompe la cadena de la violencia del hombre contra el hombre en la historia. Los invito a leer hoy este relato de la pasión según Juan. Los invito a leerlo línea por línea, palabra por palabra en oración. Aparecerá la epifanía de la violencia del hombre contra el hombre, la violencia contra el cuerpo de Jesús.
pero también podremos leer con los ojos del discípulo amado la redención de esta violencia en la Eulalia, en este temor reverente, en esta piedad filial. Por lo tanto, es la manifestación luminosa de un amor, de un ágape. La carta a los hebreos lo resumió hermosamente. En los días de su carne mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes gritos y lágrimas ante el Dios que podía salvarlo de la muerte. Y por su Eulalia, por su piedad filial, su sumisión fue escuchado. Mis queridos hermanos, tenemos aquí un conocimiento de Dios en la cruz, un conocimiento excesivo que viene en este Viernes Santo como un regalo de lo alto de Dios, para que escuchando la palabra, para que contemplando al crucificado, para que venerando la Santa Cruz, nosotros asistamos a esta luz, a esta inmensa epifanía del amor, a esta gloria que brota de la muerte de Cristo. Feliz Viernes Santo para todos.